cambia la coloración de la oreja, de acuerdo a la cantidad de rayos solares que haya, ¿no? Siguiente, por favor. Y también existe la otra posibilidad, que vendría a ser la utilización de una epítesis de silicona, que como ya se mencionó, es un molde hecho de silicona en el cual nos permite una reconstrucción casi perfecta. Ahora, en este tipo de procedimiento, su fijación se va a poder dar en 1 o 2 tiempos, mediante cirugías limitadas, ¿no? Esto sería una ventaja en contraposición a la cirugía de con cartílago costal, evitando así la aparición de nuevas cicatrices, ya que como vimos en la cirugía de cartílago costal se extrae del mismo niño, ¿no? Y es recomendable que sea a partir de los 7 u 8 años, cuando son niños pequeños, y cuando son niños grandes, y cuando son pequeños a partir de los 9 años, para poder extraer así mayor cantidad de cartílago costal. Ahora, en la parte negativa, se debe destacar que se requiere de disponer de al menos 2 prótesis, una de invierno y otra de verano, para que así puedan dar una coloración similar a la piel colindante, ¿no? Debiendo recolorarse en función de su más o menos cuidadosa manipulación. Usualmente se cambian estas prótesis cada 2 años. Depende, y si se puede realizar un cuidado adecuado cada 5 años. El paciente siempre va a ser consciente de que tiene una epítesis o una prótesis, ¿no? Como si más o menos se utilizaran unas gafas. Lo que produce, bueno, en los pacientes, en muchas ocasiones, una cierta falta de seguridad en situaciones de contacto íntimo, así como en las prácticas de actividades deportivas. Asimismo, también, en los casos de los implantes de titanio, como se puede apreciar en la imagen, es fácil que presenten problemas cutáneos, ¿no? Dado que esta epítesis se lleva durante muchas horas y no permite lo que es una correcta ventilación de la zona. Bueno, es necesario mencionar también que este journal nos recomienda como mejor alternativa lo que es la reconstrucción con cartílago costal por las ya mencionadas características. Bueno, eso sería todo respecto a mi parte. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. Doctor, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con el tema, vamos a hablar específicamente de la reconstrucción de la oreja con cartílago costal, o también denominada técnica de Brent. Esta va a componer de 3 tiempos que se prolongan mínimo 1 año, donde el gran reto va a ser requerir una cantidad apreciable de cartílago. Vamos a realizar la reconstrucción a partir de los 7 u 8 años. Es recomendado generalmente en los 9 años si los niños son muy pequeños. Procurar también una correcta audición en casos unilaterales, y si es de bilaterales, instalar un vibrador osteointegrado. Bien, el primer tiempo, como ya lo explicó mi compañero, es el más largo, en donde vamos a detallar lo que es la extracción del cartílago costal, el tallado y su introducción en la bolsa subcutánea. El segundo tiempo se va a realizar pasado los 2 o 3 meses, con el cartílago ya vascularizado y la piel cicatrizada. El tercer tiempo se va a enfocar en lo que va a ser la depresión de la concha, transposición del trago y los retoques de las imperfecciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el primer tiempo, hablaremos de la planificación del tamaño y la disposición del pabellón. Es importante que la nueva oreja sea del tamaño igual de la contralateral, que tenga una correcta ubicación y orientación. Para esto vamos a obtener moldes realizados con placas de radiografía para realizar el pabellón. Esto nos dice que tiene que ser 3 milímetros más pequeño de lo deseado en todas sus dimensiones. Y otra segunda plantilla que se extenderá hasta el reborde orbitario. Podríamos dibujar la disposición del pabellón sobre la piel, pero se terminaría borrando dada la manipulación intensiva en la construcción de la bolsa subcutánea. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la obtención del cartílago costal. Esto necesitaríamos la ayuda de un cirujano torácico. Para la correcta conformación del hélix principalmente, necesitaremos entre 10 a 11 centímetros de cartílago. La forma del hélix va a permitir que la oreja tenga un aspecto con normalidad. La incisión se va a dar en el sexto espacio intercostal, a 4 a 5 centímetros, para poder exponer la parrilla costal. Hay que evitar la abertura de la pleura. Al terminar la obtención del cartílago y una vez realizada la hemostasia pertinente, se irriga con suero fisiológico. Y solicitar que se realice un aumento de presión al anestesiólogo para posibles fugas. Siguiente diapositiva, por favor. Como mencionamos, para que la oreja sea estéticamente aceptable, la curva del hélix es la parte más importante de la reconstrucción auricular. Necesitaremos entre 10 a 11 centímetros de cartílago. El aumento del tamaño va a ser entre 1.5 a 2 milímetros que va a aportar la piel. Los relieves deben acentuarse para que sean visibles una vez disminuye el edema.
El tallado se va a facilitar si se va a realizar sobre una superficie blanda y recomendar el uso de suturas no reabsorbibles. Siguiente diapositiva, por favor. Y el último paso del primer tiempo vendría a ser la realización del bolsillo subcutáneo. Esta debe ser lo suficientemente grande para introducir el molde sin que se vea alterado su eje y su altura. La piel suficientemente fina para mantener una adecuada vitalidad y buenos relieves. Antes de introducir el molde debemos de tener buenos drenajes, dos que queden entre el molde y el músculo temporal, permitiendo una correcta coaptación entre la piel y el molde. El cierre de la incisión debe ser meticuloso y la realización de un buen vendaje sin compresión con buen acolchado sobre la superficie de los contornos. Utilizar una cobertura de antibióticos en el postoperatorio, así como analgesia, especialmente por el dolor torácico. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasaremos al segundo tiempo, que será pasado los 2 o 3 meses. En esta se debe reposicionar el lóbulo, si hubiese, y separar la estructura realizada del plano de la cabeza, creando un surco retroauricular. Importante el uso de injerto cutáneo que se adapte a la superficie requerida, generalmente entre 3 a 7 centímetros. Este injerto lo podemos obtener del muslo, de la nalga o del ingle del paciente y va a ser mallado sobre una placa de plástico si la extensión no es suficiente. La piel de la región temporal es avanzada durante el cierre, permitiendo que la cicatriz sea menos visible. Crearemos 3 colgajos de piel en la región temporomastoidea. También es necesario utilizar un injerto libre de piel. También podemos ver lo que vendría a ser la piel sobre el hélix en la formación de los relieves y intentando resecar los folículos pilosos para evitar áreas con pelo y mantener siempre un apósito en el surco retroauricular. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el último paso de la reconstrucción del cartílago costal nos vamos a basar principalmente en poder acentuar la depresión de la concha y conformamos un trago mediante la incisión de un injerto de cartílago. En este proceso vamos a ver lo que es mejorar la correcta disposición del lóbulo y mejorar la simetría. Y ya dando resultados, no podemos decir que son perfectos, pero sí que va a ayudar a mejorar la autoestima del paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Como vimos en las exposiciones anteriores, estas reconstrucciones parciales también se puede dar tanto. En la primera imagen vemos una pérdida parcial del pabellón. En la figura 2 podemos ver el cartílago costal tallado en forma de un cartílago vertido. Y en la figura 3 tenemos el resultado a base de los 2 tiempos. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y los resultados, como dijimos, nunca van a ser perfectos, pero el grado de satisfacción del paciente es alto, mejora su calidad de vida, su autoestima, en tanto le permita olvidarse de su problema. Y doy pase a mi siguiente compañero. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Vamos a seguir con la exposición. Ahora vamos a ver el tema de revisión y camuflaje de las cicatrices faciales. Bueno, las cicatrices faciales tienen un alto impacto tanto en lo psicológico y en la autoestima del paciente, por lo cual, antes de hacer la cirugía, se tiene que hacer una valoración preoperatoria en el aspecto psicológico y también evaluar las expectativas del paciente con respecto a cómo va a responder a las cicatrices que le van a quedar. Bibliografía nos dice que estos procedimientos tienen el objetivo de camuflar y mejorar estéticamente las cicatrices, pero aclarar esto al paciente, que estos procedimientos no borran ni hacen desaparecer las cicatrices. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con las características de la piel, vemos que esta no es una estructura uniforme, varía de espesor, textura y pigmentación, y las principales funciones que tiene son de barrera, termorregulación y antibacteriana. También presenta patologías como la dermatosis, la foliculitis y el acné. La piel histológicamente está dividida en 3 capas, que es la epidermis, la dermis y la hipodermis. La dermis es la capa intermedia y es la capa que tiene mayor impacto con respecto a los cambios relacionados a la exposición crónica solar y su proceso degenerativo. Esta está dividida en 2 capas, que es la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar es la más superficial y la más delgada. La dermis reticular es la que compone mayor y es la fuente de las líneas de Langer. ¿Qué son las líneas de Langer? Las líneas de Langer son áreas de tensión en la piel creadas por las estructuras de colágeno subyacente.
¿Y qué importancia tiene la dermis con respecto a las técnicas quirúrgicas? Estas son de gran importancia porque permiten la planeación y la colocación de incisiones quirúrgicas a nivel de la dermis. Siguiente, por favor. Vamos a comentar un poco sobre la fisiología de la cicatrización. Estos son una serie de eventos que revitalizan, reconstruyen y restauran la fuerza tensil de la piel. Las fases son las siguientes: la fase vascular, la fase inflamatoria, la revitalización, la formación de tejidos de granulación, la neovascularización y la remodelación de colágeno y matriz. Vamos a describirlo cada una de estas. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos con la fase vascular. Esto se da después del corte y se da dos periodos principales, que es el inicial, que se da un periodo de vasoconstricción que dura de 5 a 10 minutos. Después se da un periodo de vasodilatación que es más persistente. El fin de esta fase es la formación del coágulo de fibrina, por lo cual se utilizan los factores de coagulación, el 8 y el 12. También después de esta fase viene la fase inflamatoria, que está estrechamente ligada a la anterior, y se dan los siguientes procesos: el proceso de la fagocitosis, el desbridamiento de material extraño y la destrucción de bacterias. Después de esta fase viene una fase de reepitelización, el cual tiene el objetivo de restablecer la función de barrera de la piel, por lo cual se da un proceso de síntesis de colágeno y también se da un proceso de un nuevo sistema vascular para el soporte y crecimiento de este tejido. Aquí también en este periodo se presenta lo que es la contracción de la herida, que dura desde el tercer al quinto día. Siguiente, por favor. Después tenemos la siguiente fase, que es la formación de tejido de granulación. Esta fase está formada principalmente por las células inflamatorias, el fibroblasto, y también se va a dar lo que es la neovascularización. También hay presencia de glicosaminglucanos y ácido hialurónico, y inicia de tercer al quinto día. Después de esta fase vamos a tener una fase de neovascularización, donde el principal evento es la migración de células endoteliales. Es importante esta fase porque permite suplir el oxígeno y nutrientes a estos tejidos. Y por último tenemos la fase de remodelación de colágeno y matriz. Este es un proceso que dura meses o de forma indefinida y es el responsable del aumento de la fuerza tensil de la piel. También ayuda a la disminución del eritema y también nos da esa prominencia de la cicatriz y la que da la apariencia de la cicatriz. Y también un dato importante es que a partir de los del tercer o cuarto mes se alcanza lo que es el 75 al 80% de la fuerza tensil normal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver sobre los factores que alteran la cicatrización. Entre las principales tenemos a las técnicas quirúrgicas. Esto principalmente al manejo inapropiado de los tejidos en la cirugía. También al uso de material que genera reacción a cuerpos extraños. Otro factor es la formación de hematomas. Estos hematomas generan un daño en el cierre de la herida y también estos hematomas favorecen lo que es la presencia de infecciones en la cicatriz. También se puede presentar infecciones durante la cicatrización y esto prolonga la fase inflamatoria debido a que se activa la vía alterna del complemento. Después tenemos otro factor que es la reacción al cuerpo extraño. Esto se da debido a la saturación de oxígeno y el pH más bajo, lo cual prolonga la respuesta inflamatoria y también prolonga el periodo de cicatrización. Siguiente, por favor. Después tenemos a la formación de costras. Esto genera una cicatrización más lenta en la piel. También el uso de vendajes, si es de tipo oclusivo o semi-oclusivo, esto promueve a la revitalización más rápida de la cicatriz. También los medicamentos, el uso de medicamentos afectan o varían la cicatrización y podemos clasificarlo en dos. Los primeros son los que disminuyen el índice de revitalización, que son los esteroides, la nitrofurazona
También tenemos medicamentos que aumentan el índice de reepitelización, como el peróxido de benzoilo y el neosporin, entre otros. En la imagen podemos ver lo que son las líneas de relajación de la piel. Estas son líneas que siguen los pliegues formados cuando la piel está relajada. Como podemos observar en la imagen, todos van en línea recta y cambian de dirección a nivel del mentón. Y son muy importantes para el plan preoperatorio de las cicatrices, ¿no?, que vamos a ver posteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el plan preoperatorio con respecto a las cicatrices. Tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, se debe analizar la posición de la cicatriz respecto a las líneas de relajación de la piel. También tratar de incidir siguiendo la trayectoria de las líneas de relajación de la piel. Y esto es importante, no realizar cortes que sean perpendiculares o en 90 grados a las líneas de relajación de la piel. También aclarar al paciente que hay limitaciones con respecto a los procedimientos y si se tiene que requerir un procedimiento secundario o complementario. También aclarar, importante al paciente, que estos procedimientos no son cortos, sino son muy largos para su recuperación. Siguiente, por favor. También tener en claro que tenemos que seleccionar lo que es una técnica más apropiada, y esto depende mucho de la localización de la cicatriz, la proximidad a estructuras vitales, también la amplitud de la cicatriz y el grado de contracción de la cicatriz. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que es el color de la piel y la edad del paciente, porque en pacientes más jóvenes hay mayor tensión en la piel, por lo cual el periodo de maduración es más prolongado, lo que puede llevar a que la cicatriz se amplíe y sea más hipertrófica. También tenemos que tener en cuenta que la cicatriz usualmente tiene su peor apariencia entre la segunda y el cuarto mes, y la maduración de la cicatriz puede durar el primer año o también del tercer año a más, ¿no? También el periodo ideal para revisar una cicatriz es entre la segunda y el cuarto mes. Esto en adultos y niños mayores. En cambio, en niños menores de 7 años es recomendable esperar al menos 6 meses. Siguiente, por favor. ¿Qué se busca? ¿O cuáles son las características de la cicatriz ideal que debe quedar? Son las siguientes. Bueno, la cicatriz tiene que quedar o tiene que ser plana y a nivel de la piel circundante. El color tiene que ser igual al de su alrededor y tiene que quedar o ser delgada. Por otro lado, tiene que ser paralela o dentro de las líneas de relajación de la piel y tiene que ser sinuosa, evitando ser rectas. Bueno, gracias por su atención. Doy pase a mi siguiente compañero. Buenos días, estimado doctor, estimados compañeros. Yo les hablaré acerca de las técnicas quirúrgicas de revisión de cicatrices. Estas técnicas tienen un objetivo, ¿no? El objetivo es mejorar las cicatrices no satisfactorias, como esas que son deprimidas o elevadas o hipertróficas, o algunas son pigmentadas o retraídas. En general, todas esas cicatrices que son muy evidentes, ¿no? Siguiente. Dentro de estas técnicas tenemos las técnicas escisionales, ¿no? Como la escisión fusiforme, que consiste en la remoción elipsoidal de la cicatriz y el afrontamiento de la piel del defecto creado, ¿no? Es decir, que se va a extraer la piel, como vemos en la imagen del medio, esa porción elipsoidal, ¿no? Por eso es que se realizan dos incisiones cóncavas y curveadas de la misma longitud y la una frente a la otra. Su eje central debe coincidir con las líneas de relajación de la piel que ha mencionado mi compañero, y de ser necesario se debe hacer una disección del tejido subcutáneo para que al momento de hacer la sutura no haya tensión, ¿no? Y bueno, esta técnica es la primera en ser utilizada antes de las técnicas de irregularización de la piel, ¿no? Y es la técnica más simple, ¿no? Luego tenemos el siguiente,
Siguiente diapositiva. Las técnicas de irregularización de cicatrices, como la cetaplastía. Esta cetaplastía es el fundamento de todas las técnicas de irregularización de cicatrices, ¿no? Consiste en hacer una incisión en forma de la letra Z, ¿no? Eh, y después de esa incisión se obtienen unos colgajos triangulares, los cuales se van a transponer para aumentar la longitud de la cicatriz. Y la diagonal de esta Z debe estar sobre la cicatriz. Y las extremidades se tratan de ubicar sobre las líneas de relajación de la piel con un ángulo de 30 a 60 grados de inclinación. Las porciones de esta Z, las tres porciones, deben tener la misma dimensión. Y en las cirugías faciales no deben exceder del centímetro y medio de longitud, ¿no? No deben exceder esas medidas. Siguiente. Bien, esta cetaplastía, como vemos en la imagen, es muy útil en las cicatrices que forman un pliegue, ¿no? Que están retraídas y que requieren relajación y aumento de la longitud. En caso de las cicatrices más largas, se utilizan cetaplastías múltiples que aumentan la longitud, pero con menos distorsión lateral. También esta cetaplastía se utiliza en otras regiones, ¿no? Por ejemplo, en los párpados, en la nariz, en, la, en los labios, ¿no? O en el pliegue nasolabial. También va a depender de la dirección de la cicatriz, ¿no? Las cicatrices que forman un ángulo de 35 grados o menos con las líneas de relajación de la piel, eh, de las regiones frontal, temporal, eh, la mejilla, ¿no? La nariz, ¿no? Y el mentón. Siguiente. Acá tenemos otra técnica, ¿no? La técnica de la plastía, o también conocida como la zigzag-plastía, que se ha utilizado más o menos desde el año 1958 y consiste en hacer colgajos triangulares de avance interpuestos a cada lado de la cicatriz, removiendo el tejido circunscrito, lo que crea una cicatriz irregular para mejorar el camuflaje. Como ven en la imagen superior derecha, eh, vemos ahí que se hacen, ¿no?, pequeñas incisiones que tienen una longitud más o menos de entre 4 a 8 milímetros en forma zigzagueante. Eh, y otra peculiaridad de esta técnica es que en los extremos, tanto al inicio como al final de la cicatriz, se hacen unas incisiones en forma de triángulos cuyas bases son eh, ortogonales o perpendiculares a la longitud de la cicatriz, ¿no? Esta técnica es muy favorable porque aumenta la superficie de adhesión, o sea, mejora la cohesión, ¿verdad? Y luego reduce el tiempo de remoción de las suturas. Para estas pequeñas incisiones se utiliza un bisturí número 11, ¿no? Y se usa el Vicryl 5.0 para el soporte afrontamiento y el soporte subcutáneo, ¿no? Y las suturas continuas cruzadas con el Prolene 7.0, ¿no? En los ángulos superior e inferior de los triángulos de la W-plastía. Siguiente, por favor. Esta técnica es la línea de quiebre geométrico. Es similar a la anterior, solo que las figuras que se utilizan, o sea, en las incisiones, se utilizan los triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios, así como lo pueden ver en la imagen de la izquierda. Siempre estas incisiones deben reflejarse en el espejo del lado opuesto, ¿no? O sea, para que puedan coincidir al momento de hacer la sutura. Y, y bueno, se utiliza también de igual manera que en la anterior técnica el bisturí número 11, ¿no? Esta técnica puede demorar más tiempo que las anteriores, pero sin embargo los resultados son excelentes, ¿no? El camuflaje es mucho mejor que en las anteriores técnicas. Siguiente, por favor. Bueno, después de estos procedimientos es necesario tener estos cuidados postoperatorios. El uso del micropore, el Steri-Strips para el soporte de la cicatriz mínimo por 90 días, sobre todo en las áreas de la piel que son más movibles como la frente, el perioral y la mejilla. También es necesario realizar limpiezas con peróxido de hidrógeno para el barrido de costras, ¿no? También utilizar ungüentos con antibióticos para mantener húmeda la cicatriz. En caso de que haya antecedentes de herpes, se puede utilizar antivirales, ¿no? Y también la protección solar. Bueno, en los 10 primeros días quizás no, pero en adelante, por unos 3 o 6 meses, sí va a ser necesario, ¿no? También es recomendable usar el uso del maquillaje a base de agua hipoalergénico, ¿no?
Siguiente, el retiro de las suturas entre el quinto y décimo día, ¿no? También el uso de geles a base de silicona van a ser muy útiles en los primeros 3 a 6 meses. También utilizar infiltraciones con triamcinolona. Estas infiltraciones de preferencia intradérmicas porque a nivel de las grasas subcutáneas aumenta la posibilidad de atrofia, ¿no? Eh, Siguiente, algunas acciones complementarias que se puede hacer puede ser la dermoabrasión, ¿no? Que puede ser con cepillo de alambre o fresa de diamante. Más recomendable la fresa de diamante, sobre todo cuando no se tiene mucha experiencia en este tipo de procedimientos, porque es menos agresiva y hay menos posibilidades de complicaciones como hipo o hiperpigmentación. Al siguiente, eh, otra acción complementaria podría ser el uso de las cámaras hiperbáricas, ¿no? Que son muy útiles cuando hay alteración de oxigenación o hay presencia de infecciones o cicatrices bajo gran tensión, ¿no? Y también el uso del láser, que va a depender de las características de la piel del paciente y la necesidad de tratamiento. Se cuenta con una gran variedad de alternativas de láser, ¿no? Que puedan ayudar a mejorar un poco más la apariencia de la cicatriz de la piel. Siguiente. Aquí veremos algunas fotografías finalmente de los post, primero del pre y luego el post operatorio, ¿no? De cada una de las técnicas que ya les expliqué. Por ejemplo, acá tenemos en el caso de la escisión fusiforme, ¿no? Tenemos el pre y el post. La siguiente fotografía, a ver, siguiente. Este es en el caso de la W-plastía en combinación con la línea geométrica quebrada, ¿no? Siguiente. En este caso vemos el pre y post en el caso de una Z-plastía, ¿no? Combinada con la línea geométrica quebrada también. Y finalmente el siguiente eh, es otro, ¿no? Otro resultado de la W-plastía en la piel de la nariz, ¿no? Bien, eso sería todo de mi parte. Gracias. Doctor, compañeros, prosiguiendo con la exposición, vamos a hablar de la reanimación facial. Ya, para comenzar, tenemos que hacer una aclaración de que la parálisis faciales es una de las enfermedades más devastadoras del ser humano. Generalmente estas van a ocasionar alteraciones tanto estéticas como funcionales, tales como puede ser daños en la protección ocular, en la capacidad esfintérica oral, en la respiración nasal, el habla y la comunicación no verbal. Debido a esto es que en la reanimación facial la meta es restablecer el sistema neuromuscular facial de la manera más fidedigna posible. Esto lo podemos hacer a través del tronco del nervio y sus ramas originales, mediante la utilización de otros pares craneales, o también puede ser con el uso del nervio facial contralateral, colgajos musculares regionales, y también mediante colgajos libres microvasculares o técnicas de suspensión estática. Tenemos que hacer un hincapié que también en estas reparaciones se puede dar una reparación aberrante, generalmente con aparición de secuelas como puede ser una sinquinesia, las lágrimas de cocodrilo o también denominadas del síndrome de Frey, entre otros. Siguiente, por favor. Debido a esto, es importante conocer sí, la anatomía pertinente del nervio facial, se podría decir, ¿no? Podemos decir que este nervio sí va a salir del tronco encefálico a nivel del ángulo frontomedular, como se aprecia en la imagen. Después, posteriormente, a nivel del ángulo portocerebeloso, este se une al nervio intermedio y al octavo par craneal y va a atravesar una distancia de 17 a 14 milímetros hasta llegar al conducto auditivo interno. Cabe recalcar que en este trayecto este nervio no va a estar recubierto de epineuron. Esta situación de que no está recubierto por epineuron va a dificultar extraordinariamente la sutura de este. En el recorrido del conducto auditivo interno, generalmente en el cuadrante antero superior, vamos a ver que este va a estar recubierto de pie madre y bañado en líquido cefalorraquídeo. Y al final del conducto auditivo interno, este va a entrar al canal facial o al acueducto de falopio. Generalmente, esta es la porción, este va a pasar por la porción más estrecha en todo el hueso temporal y por lo tanto va a ser más susceptible a inflamaciones, ya que es muy común el daño de este nervio debido a una inflamación en esta zona. En el trayecto facial, en el canal facial, este va a presentar ciertos segmentos. Por ejemplo, la primera porción de este nervio va a ser la laberíntica, como se aprecia ahí.
Esta laberíntica va a llegar hasta el ganglio geniculado y donde va a ser el primer codo, de donde va a nacer el nervio petroso superficial mayor, el cual va a llevar una inervación parasimpática a la glándula lacrimal, las fosas nasales y el paladar blando. La segunda porción sería la porción tipánica, que va desde ganglio geniculado hasta el segundo codo. Tenemos que hacer un hincapié que en esta porción aparece la capa de epineuro y emerge la rama hacia el músculo estapedial. Y por último, la tercera porción se le denomina la porción mastoidea, que va desde el segundo codo hasta el orificio estilomastoideo. Y de ahí sale la cuerda del tímpano, que va a proporcionar inervación parasimpática a la glándula sublingual, submandibular, así como inervación gustativa a los 2 tercios anteriores de la lengua. Tenemos que hacer un hincapié también que al salir del orificio estilomastoideo, este nervio va a dar unas pequeñas ramas para los músculos auricular posterior, occipital, el músculo estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Posteriormente, este nervio va a pasar a ser polifascicular, va a llegar a la fosa retromandibular, penetra la glándula parótida, donde va a dar 2 ramas, que es el tronco superior del temporofacial y el tronco inferior o cérvico-facial. Y a partir de esos troncos van a nacer 5 divisiones principales, ¿no? La temporal, la cigomática, la bucal, la mandibular y la cervical, y van a formar una anastomosis entre ellas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las lesiones neurales. Estas se van a clasificar generalmente de acuerdo al nivel de disrupción microanatómica. Se usa generalmente la clasificación creada por Sunderland, que la clasifica en 5 tipos de lesiones. Podemos, como se ve en la imagen, podemos apreciar la lesión tipo 1, donde no existe ningún tipo de disrupción. Solo existe una disfunción temporal de los canales de sodio transmembrana. En el caso de la lesión de tipo 2 o segundo grado, hay una disrupción axonal. Pero tenemos que hacer hincapié que el recubrimiento endoneural de estos está íntegro aún. Pues, en la lesión de tipo 3 hay una ruptura ya de las vainas endoneurales, aunque el perineuro, como se aprecia, se conserva intacto. Tenemos que hacer hincapié de que en una lesión de grado 3 la recuperación tarda meses y inevitablemente se produce cierto grado de sinquinesias. La lesión de tipo 4, esta va a implicar una disrupción del perineuro, pero con preservación únicamente del epineuro y una recuperación espontánea. La recuperación espontánea en una lesión tipo 4 generalmente es pobre. En una lesión de tipo 5 se da una disrupción anatómica completa que afecta incluso al perineuro, y en este caso casi generalmente no se produce una recuperación espontánea, a no ser que se realice una reparación quirúrgica. Siguiente, por favor. Vamos a hablar a continuación acerca del tratamiento de la disrupción neuronal. La disrupción completa del nervio facial generalmente se va a dar tras una cirugía del ángulo pontocerebelosa, una resección de tumores malignos de la glándula parótida, o también puede ser a causa de traumatismos craneofaciales. Tenemos que hacer hincapié que esto se considera como una urgencia quirúrgica, debido a que en las primeras 72 horas tras una lesión, los cabos aún van a conservar su estabilidad eléctrica, lo que nos va a facilitar generalmente su identificación. Y en el caso de que tengamos una duda de una transección del nervio, lo podemos descartar o confirmar mediante la realización de una electroneurografía, o también conocida como ENOC. En el caso de un tratamiento, tenemos que decir que la situación más favorable sería que se dé una sección de una rama medial o una línea perpendicular que pase por el calco externo de la órbita. ¿Por qué? Porque en esta zona hay una red anastomósica grande de las ramas de nervio facial, y a su vez que la recuperación espontánea en esta lesión es normal. ¿Y qué pasaría si se da una lesión del nervio lateral a esta línea? En este caso se necesitaría de una exploración quirúrgica, una anastomosis primaria sin tensión, mediante generalmente las suturas epineurales. Y si la lesión tiene lugar en el hueso temporal, se recomienda generalmente la exposición completa del nervio y una reparación quirúrgica. Siempre y cuando exista una disrupción del 50% de esto. Ya, ¿y qué haríamos en el caso de que haya unos defectos de más de 10 centímetros de longitud? Que pues, en estos casos generalmente se utiliza el nervio auricular mayor.
no, disculpe, que se podría decir que el nervio auricular mayor no nos puede aportar la longitud adecuada, y en este caso generalmente se hace una extracción de una extracción sural de la extremidad inferior. Generalmente esta se la considera como una mejor opción, ya que este injerto nos puede proporcionar hasta 30 centímetros de apoyo, ¿no? Para la reconstrucción. Generalmente esta va a ser una de las técnicas más utilizadas en la reinervación. También el nervio cutáneo antebraquial nos menciona que es uno de los nervios más adecuados para las reconstrucciones completas del nervio facial, ya que este va a presentar 4 ramas y va a proporcionar una longitud adecuada para injertar desde el ganglio geniculado hasta el borde medial de la glándula parótida. Siguiente, por favor. Vamos a hablar ahora acerca de las técnicas de reinervación. Dentro de las técnicas de reinervación, generalmente vamos a usar un nervio motor diferente, debido a que el crecimiento de los axones del nervio donante generalmente va a estar directamente o sobre el tejido muscular, y esto va a proporcionar el tono de reposo a la musculatura y un movimiento voluntario, que va a depender generalmente del nervio que utilicemos. Por ejemplo, podemos citar, en el caso de que usemos el hipogloso, nos va a producir una activación de la lengua; en el caso de que usemos el espinal, el hombro; o en el caso de que queramos mejorar la masticación, podemos usar el nervio mesenterino. La indicación más habitual generalmente en estas técnicas es que la cirugía resectiva es generalmente para las cirugías resectivas de los tumores de la base del cráneo, la sección del nervio facial a nivel de tronco del encéfalo, entre otros. Las más comunes, por ejemplo, son las anastomosis del hipogloso facial. ¿Por qué usamos el nervio hipogloso? Este lo usamos debido a que este presenta una cercanía a la porción extratemporal del nervio facial. Este va a ser el más utilizado en técnicas de reinervación, y la técnica quirúrgica clásica en esta anastomosis se da mediante el abordaje de la paradidectomía. ¿Cómo se da esto? Se da identificando tanto el nervio facial como el hipogloso, seccionando este último a nivel de la emergencia del asa cervical y rotándolo superiormente para anastomosarlo al tronco facial. Generalmente la clave del éxito de esta anastomosis es la ausencia absoluta de tensión en la unión de los dos cabos. Y con el fin de mejorar estos resultados y de reducir las secuelas, se han descrito nuevas modificaciones a esta técnica. Algunas que pudimos encontrar, por ejemplo, serían que la utilización del nervio hipogloso, que va a ser exclusivamente, ¿no?, para la reanimación de la mitad inferior de la cara. Otra sería, una segunda modificación sería que la sección parcial del nervio hipogloso, utilizando solamente un 30% de este calibre del nervio para hacer la anastomosis con el tronco facial. Las ventajas de esta segunda modificación sería que nos va a dar una mayor adecuación de la densidad axonal del nervio donante al nervio receptor, y una disminución de la incidencia y el grado de la parálisis lingual unilateral. Una tercera modificación generalmente es como para resolver, ¿no?, las averías de las dos modificaciones anteriores, sería que podamos usar un injerto nervioso del nervio auricular mayor para realizar una anastomosis entre el nervio hipogloso y el nervio facial. Esta se va a realizar mediante una sección del 30% del nervio hipogloso sin dirección del segmento libre. Y por último, una última modificación más reciente sería que quizás algunos consideran como la más efectiva, es la disección retrógrada del nervio facial hasta el ganglio geniculado. El siguiente. Por último, tenemos otra anastomosis que es conocida, ¿no? Sería la anastomosis del facial contralateral. Esta anastomosis del facial contralateral, ¿en qué consiste? Es la utilización del nervio facial mediante los injertos, ¿no?, de las ramas del nervio facial sano hacia el lado paralizado. La ventaja de esta va a ser que nos va a dar una obtención de una función mimética facial espontánea, por ejemplo, en el parpadeo involuntario, en la sonrisa emotiva, generalmente con un más alto grado de simetría. Pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que
Debido a la baja densidad axonal, las ramas terminales del nervio sano contralateral no van a tener la suficiente capacidad para una reinervación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora pasamos al tratamiento por zonas de la cara paralizada. Tenemos que hacer un hincapié que lo dividimos en tres: una zona facial superior, una zona facial media y una zona facial inferior. La zona facial superior va a presentar tres zonas importantes. ¿Cuáles son? La ceja, el párpado superior y el párpado inferior. En la ceja, generalmente, ¿qué vamos a encontrar? Podemos encontrar que esta puede ser tóxica, paralizada, y puede encontrarse en una situación normal o estar elevada de manera paradójica. En el párpado superior podemos ver que puede estar retraído superiormente, tanto por parálisis del auricular de los ojos como por acortamiento del elevador del párpado superior. Y a nivel del párpado inferior, generalmente se va a encontrar separado del glóbulo ocular, produciendo, ¿no?, una exposición escleral, ectofrío y una parálisis flácida. Siguiente, por favor. No, esperen. Vamos a hablar finalmente del tratamiento de la ceja. El tratamiento de la ceja generalmente se va a dar, puede ser como mencionamos anteriormente, por una ptosis ciliar del lado paralizado. Este generalmente se puede manejar de manera adecuada en una consulta. La reposición de las cejas generalmente suele realizarse bajo una anestesia local, mediante una incisión en la línea de implantación capilar, una disección subperióstica de los tejidos blandos de la región frontal, reposicionamiento de una posición superior y una estabilización de una nueva posición ciliar, generalmente mediante un dispositivo biodegradable conocido como el endoline. Ya. ¿Qué hacemos en los pacientes que presentan una piel gruesa? Generalmente en estos pacientes se va a optar por una disección subcutánea en vez de una superióstica, como se mencionó anteriormente, y también mediante una suspensión de la piel con suturas no reabsorbibles a una placa de titanio fijada en el área frontal de los dos tornillos. Otras opciones que nos mencionan sería la elevación directa de la ceja, como se muestra en la imagen del señor de la derecha, o también a través de las arrugas frontales, que generalmente la técnica de las arrugas frontales, el abordaje mediante las arrugas frontales generalmente se utiliza esta elección en los pacientes con alopecia. Eso sería todo. Bien, doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Continuando con la exposición sobre el tratamiento del párpado superior. Normalmente tenemos tres opciones en la cual podemos encontrar una que es la pieza palpebral, que es la más usada, otro que es el muelle palpebral, que da el resultado más natural, y la tarsorrafia, que va a ser la selección sencilla y efectiva. En la primera que mencionamos se va a dar por dos. Primeramente, una por oro y otro por platino. Normalmente se usa el platino porque causa menos reacciones adversas al paciente. Otro que, a ver, ¿cómo se hace esto? Pues hacer una incisión en el pliegue subtarsal. Se va a disecar la cara anterior del tarso y se va a colocar en la profundidad al auricular. Esta va a estar centrada al limbo esclerocorneal medial. La tarsorrafia, en este caso, es una técnica sencilla, pero estéticamente muy desfavorable, debido a que se puede hacer una sutura en los bordes libres del párpado. Esto generalmente se hace en los pacientes de mal pronóstico general. Ahora, las sinkinesias palpebrales, esto se va a solucionar mediante inyecciones de toxina botulínica en el auricular. Se va a hacer cada 4 o 6 meses por el efecto temporal que este tiene. En caso del tratamiento del párpado inferior, este se va a hacer por reposicionamiento palpebral, por dos formas, por tira tarsal o suspensión del párpado inferior. La tira tarsal se va a hacer por cantotomía lateral. Esta va a ser mediante se va a suspender el tarso inferior al periosto orbitario, con una sección segmentaria tarsal para aumentar la tensión del músculo palpebral, como vemos en la imagen lateral derecha. Los problemas de esto va a ser que va a haber una pérdida del tono palpebral y una ausencia del efecto en este caso. La suspensión del párpado inferior se va a hacer mediante una tira de la facilidad del músculo, en este caso de 0,5 por 10 centímetros. Esta se va a hacer fijada al hueso nasal y al reborde orbitario superolateral, mediante un túnel subcutáneo que va a estar sobre el tarso, en este caso del párpado inferior. Tratamiento de los trastornos lacrimales, en este caso se va a dar por la lesión del ganglio geniculado en las lesiones faciales proximales. Va a producir el síndrome de Bogorat, que va a ser la salivación durante
va a ser lagrimeado durante la salivación, también llamada como las lágrimas de cocodrilo. Se va a curar mediante inyecciones de toxina botulínica en la glándula lacrimal. Ahora va a haber una epiforación hipersecreción, la cual va a consistir en la ausencia del parpadeo y la malposición de los puntos lacrimales. Esta se va a tratar con una higiene palpebral, con la corrección de la posición del párpado inferior y la lacristiognostomía. En caso de la sequedad ocular, vamos a tener que se va a tratar con lágrimas artificiales y pomada epitelial. Ahora, en la zona facial media van a aparecer trastornos que normalmente afectan al sistema respiratorio por la obstrucción nasal. Estos van a también provocar alteraciones del pie nasogeniano y alteraciones del labio superior. En este caso, el tratamiento de la nariz se va a dar mediante una tracción del ala nariz con una tira de facialata del muslo también. Esta se va a obtener por un injerto de facialata del muslo, el cual se va a suturar medialmente a los cartílagos sesamoideos nasales y lateral a la fascia temporal profunda. En casos de que este tratamiento no funcione, puede que todavía siga obstruido, se va a requerir a los injertos de tipo BAC, que va a ser refuerzos bilaterales de cartílago que van a aperturar más el orificio nasal. En este caso, el pliegue nasogeniano, el siguiente pliegue nasogeniano, el tratamiento de este va a ser simetrización de los pliegues nasogenianos con la mieloplastia percutánea. Esto se va a dar por una tracción que se va a realizar lateral al pliegue, y si en este caso es lateral, el pliegue se va a suavizar, y si es medial, se va a profundizar. Y a ver cómo se hace esto. La incisión se va a hacer primero en el surco nasoalar. Este va a crear un túnel subcutáneo de surco nasal al área temporal, y luego se van a fijar las suturas de la fascia temporal profunda, en la cual el resultado va a ser el inmediato, como vemos en la imagen derecha. Ahora, en la restauración de la sonrisa vamos a tener que también se va a dar por parálisis faciales. Normalmente tenemos que tener en cuenta los tipos de sonrisa, como la sonrisa cigomática, un 27%, la sonrisa canina de un 30%, en donde el paciente se va a ver los caninos, y la sonrisa dentadura completa, que es la más rara, que es de un 2%, donde se van a ver en una sonrisa las dientes superiores e inferiores. El tratamiento de esto va a ser la transposición del músculo temporal. También puede ser el macetero, el digástrico, pero también su temporal. Esta va a ser por una incisión de la línea temporal superior hasta el lóbulo auricular. Nuevamente también se puede llegar al ángulo de la mandíbula. Se va a tratar de la fosa temporal, un diente central de aproximadamente 15 milímetros de anchura. Se va a sujetar inferiormente y va a pasar al arco superficial al arco cigomático, y se va a ser suturado al midolio labial, en este caso la imagen al lado izquierdo del paciente. Ahora tenemos los problemas de va a ser un defecto sobre el área temporal, como estamos para un diente del músculo temporal, es un defecto del músculo temporal, del área temporal, seguido también de un abultamiento del colejo muscular y un empeoramiento de la excursión de la comisura labial. Ahora, estos problemas también se pueden corregir mediante la utilización de la técnica de la B. Esta se va a desinsertar del músculo de la fosa temporal. Se desinserta esa porción de la fosa temporal y de la apófisis coronoides. Y ahora, esta se va a suturar nuevamente en el tendón al midolio labial. Y después de eso, otra vez se va a suturar a la fosa, el otro extremo se va a suturar a la fosa temporal. En este caso, como vemos en la imagen del extremo derecho inferior, es el resultado de una técnica de la B. Ahora, si podemos ver para una mejor restauración de la sonrisa, tenemos, o se podría decir la mejor técnica, es la reanimación con colejo libre microrelaxado, en este caso del músculo gracilis. Se va a dar en dos tiempos. En el primer tiempo tenemos que ver la realización de un injerto neural. En este caso normalmente puede ser del facial, de la osana, o también del nervio sural. Ahora, en la cara vamos a realizar una incisión del lifting del lado sano, el cual vamos a buscar, que vamos a reemplazar en este caso. Se va a seleccionar uno, el cual va a reaccionar a los estímulos que van a elevar el extremo labial. Se van a establecer al injerto del nervio sural. Esto va a producir a los 6 o 9 meses un crecimiento axonal en el injerto neural. Ahora, esto, ¿cómo se va a verificar? Es que funciona mediante el signo de Tinel, que va a hacer percusiones en el lado superficial del injerto y va a causar cosquilleos en el lado sano.
tenemos el segundo tiempo quirúrgico, que va a ser la obtención del músculo gracilis, en este caso junto al pedículo vascular, que vuelve a estar en la cara profunda. Se va a seccionar este segmento muscular desde la comisura oral al trago con el pedículo vascular y también con el nervio obturador, el cual tiene que ser más 2 centímetros. Luego de esto se va a realizar la anastomosis con el injerto, la microanastomosis con el injerto, y el injerto va a suturarse al midolio hacia el longitud de reposo. Tiene que extenderse solamente hasta el longitud de reposo para fijarse hacia la fase temporal profunda. Luego, finalmente, va a ser la neurografia entre el obturador, el nervio obturador del injerto y el nervio sural, seguido de la anastomosis de los vasos gracilis y los faciales. La aparición del movimiento va a ser, en este caso, 3 meses y se usa el nervio mesenterino, y de 8 a 10 meses y se usa el nervio facial contralateral, como vemos en la imagen. Ahora, la suspensión estática con fase lata se va a dar normalmente si es que fracasan otras técnicas de reconstrucción. Se va a necesitar una tira de fase lata del muslo de 14 por 4 centímetros. Y ahora, primero tenemos que hacer una incisión en el cuero cabelludo, el cual va a seguir un trayecto paralelo por la línea de implantación capilar temporal hasta el arco cigomático. Luego se va a hacer una segunda incisión en el pliegue nasogeniano. Se va a seguir disecando lateralmente hacia el túnel del arco cigomático y medialmente hacia el midolio. Luego pasamos la tira de la fase lata por el túnel, fijándolo al midolio. Luego vamos a traccionar esa fase lata que va a pasar por el túnel, le tenemos que hacer posición de la comisura. La tira de fase la vamos a suturar hacia la fase temporal profunda. Y los resultados, como vemos en la imagen, en el lateral derecho. Y finalmente, los problemas de la zona facial inferior van a afectar al labio inferior, al mentón y al cuello. Causas como, por ejemplo, las parálisis faciales hipertónicas. Estas van a producir hiperactividad en el músculo mental y el tapismo, produciendo arrugas mentales, descenso del ángulo oral también puede producir. Y ahora, ¿cómo es que vamos a tratar esto? Hay dos formas principalmente. Uno, que va a ser el debilitamiento del labio inferior contralateral. ¿Pero cómo? Uno, usando la toxina botulínica, y otro, que va a ser la transección de las fibras del depresor del labio inferior del lado sano. Se va a hacer una reanimación dinámica mediante la transposición del vientre anterior del músculo digástrico por el tapismo. Ahora, como les dijimos, las arrugas mentales, estas van a ser tratadas por la toxina botulínica, y las sinkinesias platismales con platisma o platismectomías bajo anestesia. Va a continuar mi compañero, muchas gracias. Doctor, compañeros, buen día. Ahora vamos a continuar. Mi nombre es Denis Isakis Pegoracayo y vamos a continuar con el manejo del labio leporino. Bueno, el labio leporino es una malformación craneofacial congénita que se da principalmente en la gestación, ¿no? Entre la 5ª y la 7ª semana. Principalmente es porque no se acercan o no se juntan a las porciones de las porciones frontales, ¿no? del embrión, y también si es entre la 7ª y 12ª semana puede ser que haya una fisura palatina, ¿no? Eso es principalmente. Puede ocurrir por causas genéticas, también tiene un componente genético, tiene un componente ambiental también, y también puede ser ocasionado por las mismas personas, porque a veces en la etapa embrional están consumiendo, por ejemplo, AINES, por ejemplo, o están consumiendo, por ejemplo, la fenitoína, por ejemplo, también, ¿no? Eso es principalmente esos fármacos. Ahora, yéndonos al manejo del labio leporino en sí, vamos a ver que justamente esto va a afectar a la porción craneal media, casi, ¿no? Donde está ubicado prácticamente el labio superior y todo el músculo auricular de los labios, ¿no? O el músculo auricularis oris, ¿no? Entonces, vamos a ver que todo el manejo del labio leporino va a estar orientado a restituir la anatomía normal de lo que vendría a ser esta región. Entonces, que tenemos que tener en cuenta es que vamos a analizar justamente cautelosamente el defecto del labio, donde está fisurado, y ver que es justamente clasificar qué parte de los tejidos van a tener que ser reemplazados, otros que van a ser
que tienen que reorientarse y otros que van a ser restaurados, ¿no? Entonces los 3 R's, unos van a ser reemplazados, otros van a reorientarse y otros van a ser restaurados. En esta parte de la reorientación se menciona la técnica y de todas las demás técnicas o variantes de la técnica de Millard, ¿no? Que tienen que ver con que la porción medial que va a ir con la columela de la porción del tabique que divide los dos orificios, esa parte va a tener que prácticamente descender, ¿no? Para restituir la anatomía normal. Y la porción lateral del labio, en el que vendría a ser el labio superior, que está al costado de los repliegues que constituyen el filtrum, esos van a tener que rotar hacia el medio. Entonces, básicamente hay una rotación descendente y una rotación hacia la línea media, ¿no? Eso básicamente. Entonces, para lograr este resultado, para lograr un resultado cosmético aceptable, el borde bermellón cutáneo y la línea blanca del labio deben ser realineadas y restablecidas con total exactitud, ¿no? Eso para todo el manejo en general. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver que conforme sean las edades del niño que va a ser tratado, vamos a ver que, por ejemplo, a los 10 meses se va a hacer una cirugía primaria del labio. Y también junto con esta cirugía primaria se va a hacer, y vamos a aprovechar que vamos a abrir ¿no? Vamos a hacer la incisión para hacer también junto con ello la rinoplastia primaria. Entonces, en un primer momento, a los 10 meses, se va a hacer la cirugía primaria, que va a ser reconstruir la anatomía normal, y junto con ello la rinoplastia primaria, y la colocación a palatecho de la región oral, ¿no? Que es el hueso platino. Entonces, justamente, ¿no? Porque el labio leporino se va a asociar mucho con esto que es el paladar, ¿no? Que va a estar tendido básicamente, va a estar fisurado. Entonces, estos van a tener diversos niveles, ¿no? Van a ser, de repente, en grados, se puede clasificar, ¿no? Depende de la abertura, y más o menos se va a tratar así. Entonces, a los 9 a 10 años más o menos se van a realizar injertos del hueso alveolar, pero esto ya se puede estar previendo a partir de los 3 años. Y la rinoplastia secundaria ya con el desarrollo facial completo en mujeres de 17 años y en hombres de 15 años. Entonces, para todo el manejo en general, vamos a necesitar un trabajo multidisciplinario, no va a ser el trabajo del médico general solamente o de un médico solo, ¿no? Vamos a tener que recurrir al pediatra, justamente, para que nos dé consejos, al genetista, porque también tiene una causa genética, ¿no? Porque va a ser justamente, un conjunto de genes que van a predisponer al labio leporino también, ¿no? También una causa ambiental. Entonces vamos a ver eso también. Y el logopeda, ¿por qué? Justamente porque nos ayude a reconstruir la parte fonológica, que justamente cuando ejercemos vocales de presión, las consonantes de presión, por ejemplo, la M, la F, la P, entonces no va a poder, ¿no? cerrar completamente el labio, ¿no? Para eso. Entonces, eso necesitamos un logópeda, un audiólogo, un ortodontista y un ortopediatra, ¿no? Para reconstituir también el hueso alveolar. Entonces, eso también. El paciente portador del labio leporino puede presentar a su vez una fisura palatina. ¿Cuál sería aquí entonces la función o el fin de reconstituir la fisura palatina? Entonces, para la voz, para que se reconstituya, necesita dos cosas: que se separen, ¿no? La cavidad. Entonces, esa sería la primera. Y la otra sería que cuando el niño esté comiendo sus alimentos, no haya una regurgitación nasal, o sea, que los alimentos no vuelvan por la nariz, ¿no? Eso sería la segunda. Entonces, dos cosas para la fisura palatina, los objetivos de reconstruir la fisura palatina. Uno es para la voz y otro es para la regurgitación de los alimentos. Eso sería. Y otros problemas ortológicos y retrasos del lenguaje, es importante también problemas dentales del tipo ortodóntico y ortognático, y pacientes que presentan una fisura labial y palatina asociadas deberán someterse a una serie de procedimientos quirúrgicos consecutivos, como han podido ver a lo largo de la vida. Siguiente, por favor. Bueno, esta es una opción no quirúrgica para reconstruir justamente, ¿no? Que vendría a ser el primero, una opción que vendría a ser el molde nasoalveolar. Bueno, en el caso de un niño, por ejemplo, con un labio leporino asociado a una deformidad nasal, lo que se hace es antes de pensar en un procedimiento quirúrgico, se debe tener en cuenta esto, ¿no? Que puede verse beneficiado con este molde nasoalveolar.
Este molde que pueden ver en su parte, en dos figuras que están a su mano derecha, en su pantalla, la que está inferiormente, ese es el molde que se le hace, ¿no? Y el de arriba ya es ya la pieza que se va a fijar y se va a quedar ahí. Entonces, esta es una técnica no quirúrgica en la cual se va a utilizar una prótesis hecha a medida para guiar y reordenar los tejidos nasoalveolares, ¿no? Van a guiar y reorientar los tejidos nasoalveolares. Entonces, el uso va a ser capaz de alterar los tejidos mediante la realineación. Justamente lo que se busca con este molde es realinear los segmentos alveolares, ¿no? Que van a estar van a constituir esa parte de la cavidad oral. Incluso es capaz de estrechar una fisura de gran amplitud y mejorar la simetría que se busca, la simetría nasal, y alargar la columnela en caso del labio leporino que sea bilateral, ¿no? Eso. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos todas las variantes de un análisis estético de todo lo que tendría que ser los casos del labio leporino. Una clasificación en su parte superior, por ejemplo, a su mano derecha, a su mano izquierda de su pantalla, primero vamos a ver una microforma del labio leporino derecho, ¿no? Viéndolo en el paciente, el labio leporino derecho, a pesar de un mínimo grado de fisura, se evidencia una deformidad nasal asociada, ¿no? Hay una leve deformidad asociada en el punto rojo. En el centro vamos a ver un labio leporino incompleto, no ha llegado a comprometer el orificio o la columnela, es incompleto. La derecha, por ejemplo, se muestra un labio leporino completo, ya donde ya básicamente ya ha involucrado el orificio nasal. El paciente también presenta una fisura palatina, ¿no? Es decir, que no hay el techo de la cavidad oral. Entonces, eso. Y en la fila inferior vamos a ver a la izquierda, se aprecia el labio leporino bilateral. No ha llegado a comprometer los orificios nasales. En el centro vemos un labio leporino bilateral asimétrico, es decir, uno que ha comprometido el orificio nasal y otro que no, y con una fisura derecha completa y un labio leporino izquierdo incompleto. Eso se clasifica así, ¿no? Y el último a la derecha, en su pantalla vemos un labio leporino bilateral completo y el paciente está sometido justamente va a ser el principal candidato a un molde nasoalveolar. Siguiente, por favor. Además, la fisura se debe observar, ¿no? Bueno, entonces, como habrán podido darse cuenta, las correcciones se van a hacer, ya sea el labio leporino sea unilateral o sea bilateral. Bueno, algunas consideraciones generales que debemos tener en cuenta es que aproximadamente en la corrección del labio leporino unilateral, vamos a ver que aproximadamente a las 10 semanas de vida, el lactante portador del labio leporino unilateral podrá ser intervenido justamente, ¿no? A las 10 semanas y justamente de la fisura labial y de la deformidad nasal asociada que pueda presentar. Y junto a esto se va a realizar la rinoplastía en el primer momento en el que se va a poder reconstruir de añadir incisiones adicionales. Tratemos de no añadir más incisiones adicionales. Lo que se trata de hacer es aplicar la técnica de Miller que les comentaba, que es justamente rotar el tejido, ¿no? Eso básicamente debemos desfijarlo de todo y debemos rotar. Y justamente la rotación vendría a ser de la columnera que separa los dos orificios nasales, justamente bajarlo, ¿no? Descenderlo, rotarlo, descendiéndolo hacia la línea media, hacia lo que vendría a ser la parte final de la comisura labial, ¿no? No es de la comisura labial, es de los bordes del Dios mío, se me ha ido. Ya. El paciente compromete anestesia general, intubación con vía oral y usando el tubo endotraqueal. Ya. Bueno, la mesa operatoria es girada 180 grados y procede a la oclusión de la protección ocular del surco gingivo labial. El borde de la fisura y vestíbulo nasal son infiltrados con silocaína al 1% y va a ir asociados también con adrenalina a 1 sobre 100.000, ¿no? Bueno, el surco gingivo labial, que justamente va a ser el borde de la fisura y el vestíbulo nasal, ahí es donde se van a infiltrar justamente la anestesia, ¿no? La silocaína, y se va a proceder a la operación. Y en el labio leporino bilateral, se dibujan incisiones, ¿no? Las incisiones se van a realizar con azul de metileno y se va a usar la aguja número 30 y el frasco va a ser de la jeringa de 1 centímetro cúbico, ¿no? Y se van a diseñar colgajos de base superior a partir de bordes mediales. Eso va a ser básicamente, ¿no? Vamos a diseñar
justamente cómo se van a hacer los cortes, que tienen que ser simétricos al momento de conjuncionarlos, ¿no? Al momento que vamos a juntarlos. Y ahí es donde me refería, ¿no? A la unidad llamada el filtro labial. Eso se me ha ido. El filtro labial, esta de parte de acá, ¿no? Sin embargo, no se debe ser más ancha de más de 5 milímetros, no centímetros, milímetros, por favor. Se debe tener en cuenta el colgajo del filtro labial, que justamente es el que va a acercarse, ¿no? a la línea media. Eso tiene que estrecharse, ¿no? Tras la cirugía. Vamos a ver, eso va a ser una desventaja de la técnica de Millar, ¿no? Que justamente en los pliegues que están yendo al costadito del filtro, estas líneas, ahí se va a tratar de esconder las cicatrices, pero puede ser que conforme esté pasando la cirugía puede haber una retracción, ¿no? Una retracción justamente de los labios. Eso tenemos que cuidar justamente. Ahora, la piel del colgajo del filtrum se incide y luego se diseca liberando justamente los tejidos adyacentes, y la mucosa del segmento prolongado sirve como colgajo de la base posterior para recrear la parte posterior del surco labial, ¿no? Eso básicamente como teniendo algunos acápites, ¿no? Este es solo una parte de lo que vendría a ser todo un conjunto de procedimientos que he tratado de presentar los primeros pasos en realidad. Siguiente, por favor. Eso es para terminar la técnica de Millar. Por ejemplo, aquí pueden apreciar, tiene 3 segmentos en la columnela que separa los 2 orificios nasales. Esa es la parte que va a descender, ¿no? Y justamente cuando se va a conjuncionar, como pueden apreciar, ya se realizan las marcas con azul de metilena a lo largo del vermellón labial. La parte blanca, ¿no? La parte del vermellón labial, la parte roja que es los labios, ¿no? La parte carnosita, el vermellón labial, para mostrar la extensión medial y lateral del arco de Cúpido, que es el arco de Cúpido, que justamente en el lado no fisurado, ¿no? Este es el lado no fisurado y este es el lado donde está fisurado, aquí lo pueden apreciar en su pantalla. El labio fisurado, y justamente se van a diseñar los colgajos mucosos y se van a seguir los procedimientos ya descritos por mis compañeros, donde se reconstituye justamente los colgajos y evitando principalmente que vendría a ser las cicatrices, ¿no? Y todo lo que ya se ha comentado ya. Eso vendría a ser por mi parte, eso sería todo, compañeros. Doctor, compañeros, buenos días. Para terminar esta serie de exposiciones, voy a pasar a explicar el tema de fracturas nasales. Bien, la nariz, pues ya sea por la prominencia, por su prominencia o por su localización, va a ser vulnerable. Es así que está ubicado al tercer puesto en frecuencia después de las fracturas de clavícula y muñeca. Ahora, las causas van a ser diversas, ¿no? Van a ir desde peleas, accidentes hasta caídas, y va a afectar a una población comprendida entre 15 a 30 años. La proporción entre hombres y mujeres va a ser de 2 a 1. Ahora, en cuanto a su anatomía, va a estar constituida por una pirámide osteocartilaginosa. Va a estar situada en el centro de la cara, por debajo de la región frontal. Ahora, en cuanto a la parte ósea, va a estar formado por el hueso propio de la nariz, la rama ascendente del maxilar superior y el hueso frontal. En caso de traumatismos, las fracturas que se dan en primer lugar son las del hueso propio de la nariz. Ahora, en cuanto a la parte cartilaginosa, va a estar formada por los cartílagos laterales, alares y septales. Esto en la parte anterior del tabique. En la parte ósea va a estar formada por la lámina perpendicular del etmoides y la cresta nasal maxilar. El siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, lo más frecuente son los impactos laterales, ¿no? Ya sea por una caída o por un puñetazo. Como consecuencia de este impacto vamos a tener una cresta nasal desviada o un tabique fracturado. Entonces vamos a encontrar un hundimiento nasal unilateral o una nariz desviada. Ahora también podemos encontrar una fractura aislada del tabique, cuya manifestación va a ser el hematoma septal. Ahora, en cuanto al impacto frontal, va a constituir varios tipos de fracturas, porque este tipo de fracturas va a afectar al tabique cartilaginoso y que es de mayor gravedad. Entre los tipos vamos a tener que va a haber en escalón, en impactación del dorso, en impactación en cominutas, y la más grave y la más violenta son las fracturas naso-ortoetmoidales, porque el puente nasal impacta entre las apófisis ascendentes del maxilar superior, y esto va a hundir al lungis y puede hasta hundir al etmoides. Ahora, estos trazos de fisura pueden irradiarse hasta la lámina fibosa.
En cuanto a la apariencia de esta fractura, vamos a tener como imagen una nariz ensanchada, una hendidura palpebral anormal, una hendidura palpebral separada, y de vista lateral va a haber una retrusión nasal. Siguiente, por favor. Ahora, en caso de las fracturas de tabique, vamos a tener dos formas: una vertical o fractura de Chevalet, y opcionalmente una fractura horizontal o de Hargevay. Ahora, en cuanto al diagnóstico, lo primero es examinar y solucionar las urgencias vitales, luego examinar sistemáticamente y completamente las lesiones faciales, seguido de esto preguntarse el porqué del mecanismo de la producción de esa fractura. Ahora, en cuanto a la clínica, debemos ver la deformidad estética, el dolor en las pirámides nasales, la epistaxis, la contracción nasal, si hay edema y si hay hematoma septal. Ahora, debemos realizar la inspección del paciente de frente y de perfil para ver así las deformaciones, las heridas, y debemos explorar los órganos adyacentes, como son los ojos y las vías lacrimales. En cuanto a la palpación, debemos observar o debemos palpar los puntos dolorosos, y si hay una deformidad puede haber encía de montar, si hay algún desprendimiento o si hay alguna simetría o crepitación. El siguiente, por favor. Luego de esto, debemos realizar lo que es una rinoscopía anterior y una endoscopía nasal, esto para descartar el hematoma septal y las heridas en las mucosas. Ahora, es importante resaltar que si hay una fístula de líquido cefalorraquídeo, va a haber se va a presentar un líquido claro sin hemorragia. Luego de esto debemos concluir el examen con encontrar si hay una hipoestesia del nervio trigémino, y luego de esto se debe complementar con estudios radiológicos, con una proyección de los huesos propios de la nariz. Ahora, en cuanto al tratamiento, se debe establecer dos objetivos, que son restablecer las funciones ventilacionales y restablecer la armonía del contorno óseo. Ahora, para esto se clasifica en fracturas desplazadas y no desplazadas. Las no desplazadas no necesitan tratamiento, y las desplazadas se reduce de inmediato el edema o se espera a la resolución de esta para tratarse. Ahora, pero tenemos tres situaciones de emergencia en el cual debemos aplicar el tratamiento inmediatamente, como son la fractura abierta, la fractura de hematoma septal y la fractura de epistaxis grave. Siguiente, por favor. Como parte del tratamiento se hace la reducción, esto mediante dos técnicas, una cerrada y una abierta. Ahora, la cerrada vamos a utilizarla en las fracturas aisladas del hueso nasal o un desplazamiento del complejo nasoseptal menos de 1/2 de la amplitud del puente nasal. Ahora, en la técnica cerrada, vamos a ver como en la imagen que vamos a introducir en la nariz el mango del bisturí o el forceps de Ash para hacer presión opuesta a la fractura y de esta manera restaurar lo que es la simetría de la pirámide nasal. Ahora, en cuanto a la técnica abierta, esta se realiza en los desplazamientos mayores y en las fracturas más complejas. Ahora, en cuanto a la anestesia, predominantemente va a ser local, o en fracturas complejas se puede requerir de la anestesia general. Ahora, en la anestesia debemos bloquear nervios, que son 4 principales, ¿no? El infratronclear, el infraorbitario, el supratronclear y el etmoidal anterior. Pero previamente a esto se va a introducir algodón más una solución de lidocaína al 1%, más la epinefrina. Esto en las fosas nasales. ¿Para qué? Para disminuir la hemorragia. Esto en un tiempo de 10 a 15 minutos. Siguiente, por favor. Ahora, ya ven, la técnica se va a realizar un trayecto subcutáneo desde el ángulo nasofrontal supraciliar en dirección hacia ambos orificios infraorbitarios. Esto 1 centímetro por debajo del borde orbitario sobre una línea imaginaria que parte del centro de la pupila. Y luego desde estos orificios infraorbitarios hacia la apertura piriforme y la espina nasal. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la aplicación postoperatoria, si se ha realizado un taponamiento nasal y se ha requerido una férula externa, la vamos a utilizar por 5 días. Pero si el tabique va a estar muy dañado y el abordaje va a ser abierto,
se debe utilizar una lámina paracetal por 10 días. Ahora, en cuanto a la contención externa, se va a utilizar las fibras de yeso, fibras metálicas o termomoldeables. Esto por una duración de 10 a 14 días. Ahora, nos dice que durante el taponamiento nasal se debe realizar un tratamiento con antibióticos y con analgésicos de primer y segundo escalón. Ahora, debemos evitar lo que es sonar o estornudar con la boca cerrada. Y para disminuir el edema se debe utilizar el hielo o dormir con la cabeza, con una cabecera alta. Ahora, en cuanto al tratamiento de complicaciones de las fracturas nasales, vamos a tener primero al hematoma septal. Inmediatamente debemos abrir y evacuar completamente el hematoma. ¿Esto para qué? Para evitar las sobreinfecciones, que nos pueden conllevar a una necrosis cartilaginosa o una posible fibrosis secundaria. El tratamiento va a ser incisión mucopericóndrica o una incisión simple del hematoma y una punción con punciones repetidas. Se va a colocar también lo que son las láminas paraceptales y el taponamiento nasal. Esto para evitar que se reproduzca el hematoma. Esto también, a su vez, para evitar la sobreinfección y el absceso septal, que puede destruir el tabique. Todo esto realizado con un tratamiento de antibióticos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver un algoritmo que va a resumir todo lo que he venido exponiendo, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las fracturas nasales abiertas, la piel que va a recubrir el rostro y el dorso de la nariz se va a lacerar, lo que va a dejar huesos fracturados y quizás un cartílago expuesto. Entonces, esto va a constituir una emergencia por 3 razones. Porque el cartílago expuesto nos va a llevar una cobertura de tejidos blandos. La piel del dorso va a ser fina, entonces el desbridamiento, la irrigación y la reaproximación debe ser lo antes posible para tener un resultado estético positivo. Y las lesiones serias pueden traer riesgo de la vida del paciente. Ahora, la edad del paciente es importante porque en los pacientes jóvenes van a ser susceptibles de dislocación del cartílago nasal, pero en los pacientes mayores van a ser propensos a las fracturas conminutas del hueso nasal. Ahora, durante el procedimiento del tejido nasal debemos mantenerlo húmedo con gasas empapadas de suero salino mientras se hacen los estudios radiológicos. Pero antes de manipularse es recomendable hacer la pauta antibiótica antiestafilocócica. Ahora, las heridas deben ser desbridadas cuidadosamente de los cuerpos extraños. La mucosa nasal interna se debe reaproximar junto con el pericondrio del cartílago, y los bordes de tejidos blandos y la piel de la nariz se debe unir con las suturas de monofilamento no reabsorbible. Ahora, el cuidado y los cuidados locales de la herida y más la pauta antibiótica se debe realizar por de 7 a 10 días. Es importante recalcar que los tipos de reducción, ya sea abierta o cerrada, se deben realizar entre 3 a 14 días después del traumatismo. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las fracturas nasales en edad pediátrica, van a ser poco frecuentes y se van a dar a partir de los 6 años de edad. Esto es más frecuente en los niños. El marco nasal en la nariz de los niños va a ser predominantemente cartilaginosa, y el hueso nasal va a estar separado en la línea media por una línea de sutura abierta. Ahora, como la nariz de los niños va a ser más cartílago y el hueso nasal va a presentar mayor resistencia elástica, nos va a conllevar que las fracturas del hueso propio de la nariz va a ser en tallo verde, o que las fracturas o que va a presentar fracturas a lo largo de las líneas de la sutura. Pero el patrón de las fracturas nasales en niños va a ser en libro abierto, ya que va a haber una aplicación de fuerza frontal en sentido antero-posterior. Permite que se separen los huesos propios de la nariz y que cause una depresión central. Ahora, en cuanto al momento agudo del traumatismo, se debe resolver las urgencias, como son las epistaxis y el hematoma septal. Después de esto, se debe realizar el control de 5 a 7 días para decir qué procedimiento se debe realizar. Ahora, los objetivos finales del tratamiento deben ser restablecer la vía aérea nasal, preservar la integridad del centro de crecimiento nasal y recuperar la apariencia externa de la nariz.
Eso sería todo, doctor. Gracias. Bueno, hemos estado bastante tiempo en esta exposición. Bueno, al final creo que lo que tenemos que aprender acá es primero saber identificar las heridas que vamos a presentar, sobre todo en todo lo que respecta al área facial, que es lo más quizás crítico de poder tratar a veces, y depende mucho del primer manejo que se le va a dar a este tipo de heridas, el pronóstico tanto estético como funcional, ¿no? Si no se hace un buen abordaje, todo lo que conlleva después puede implicar complicaciones relacionadas a infecciones, dehiscencias de heridas, isquemias de las áreas de heridas, ¿no? Espero que al menos los que han podido revisar un poco de la bibliografía existente para el manejo de este tipo de heridas en el área facial puedan practicarlo en algún momento de su profesión, porque les va a ayudar bastante. Y desde otro punto de vista, pues también entender que no solamente el manejo de las heridas implica tener una especialidad, sino es un conocimiento general que todos debemos de tenerlo presente, ¿no? No siempre tenemos la facilidad de poder acudir a un especialista en el área, y también en nuestro entorno siempre van a suceder eventos que impliquen el manejo de este tipo de lesiones. A veces pueden ser familiares nuestros, pueden ser conocidos o pacientes en especial que van a depender de nosotros. Entonces tenemos que saber esto, obligatoriamente el manejo de esto, para que no tener inconvenientes, ¿no? Nos estamos formando como médicos, el título es médico cirujano y debemos tener conocimientos básicos que impliquen el manejo de todo tipo de lesiones independientemente de nuestra especialidad. Bueno, veo solo 63 personas que están conectadas. Yo tengo un dispositivo, entonces solamente hay 62 alumnos. 72, doctor. A ver, yo no sé por qué yo veo que solo hay 63. Sí, doctor, en la parte inferior donde están las personitas que se indican, en la parte inferior derecha de su pantalla puede apreciar todos los participantes. Ahora veo 70. Ya tienes razón. Ya. Los que no están presentes no tienen derecho a estar a su evaluación teórica, ¿ya? Si lo den, no los voy a calificar según el screenshot que me mandado la LA. Bueno, entonces que tengan un buen fin de semana. Creo que están en evaluaciones o no sé. Bueno, de todas formas, gracias por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta pronto. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.